Dios los bendiga. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Les doy la bienvenida a este nuevo video que vamos a compartir en este momento para todos ustedes. Queremos que sea un video, pues, como creo que todos han sido muy edificante. Entonces, les doy la bienvenida a este video. En este momento me encuentro con mi esposo Jorge Hoyos, mi nombre es Gina Suárez y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que básicamente es la continuidad del video pasado porque en el video, Complementa al sí, otro. en el video pasado hablamos de mi esposo no es cristiano, no conoce a Dios, ¿yo qué puedo hacer? Ahora es para lo contrario, mi esposa no es cristiana. Entonces este video va dirigido a esos esposos que aman a Dios, que conocieron a Dios, pero tal vez su esposa todavía no lo conoce. Queremos aclarar algo muy importante y es que no se trata de que usted, siendo un hombre cristiano soltero, va a buscar una mujer Es que no correcto. sea Toca cristiana, porque aclarar, ¿no? no. Toca aclarar. En la iglesia hay muchas mujeres cristianas Sí, muy buenas, así es. pero si tal vez usted ya llegó a la iglesia estando casado, con esposa, con hijos, pero usted está en la iglesia y su esposita todavía no, este video es para usted. Es correcto. Entonces, así como tú dices, o sea, y es algo que uno, o sea, es algo muy común ver uno, Ajá, digamos, como estas situaciones en la iglesia. Y a veces las personas dicen, pero ¿yo qué hago? O sí. sea, los esposos dicen, ¿yo qué hago? Pero si mi esposa, vea, yo llegué al Evangelio, estoy enamorado de Jesús, me gusta servirle a Él, pero veo que mi esposa no, voy para la iglesia, de pronto hace como mala cara y otra vez usted se va para allá. Otra Ajá. vez usted se va para allá, ¿qué es lo que tanto le dan allá? A veces está como esa expresión. Sí. Entonces se vuelve algo obviamente muy incómodo, porque mira que aunque no se unió en yugo desigual, pero ya cuando conoce al Señor hay una desigualdad en esa carga, ¿no? Sí, Aunque él no se unió, ¿no? No se unió estando en el Señor, porque él ya llegó así, sí. llegó, pero al momento de conocer él al Señor, pues claro, Ajá. ya hay una desigualdad ahí en cuanto a la carga, digámoslo así. Sí. Entonces, que su esposita pues no es de la iglesia, no es cristiana, y Ujú. él sí, y él sí. Entonces, ¿qué vamos a hablar en este video? Pues algo, lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a qué debemos hacer, digamos, en esta situación. Recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y para todo hay solución. O sea, Dios Amén. nos muestra a través de su palabra la salida a cualquier circunstancia. O sea, no hay nada que se salga de lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de ¿Qué nos Dios. dice la Biblia? La Biblia es ese manual de vida y justo eso es lo que estoy haciendo acá. No crean que yo no estoy poniendo cuidado acá a mi No, esposito, claro que sí. sino que es que sentí algo mientras tú hablabas especial que no está planeado y nosotros ya habíamos planeado los versículos con los que íbamos a, pues a llevar este Ajá. mensaje. Pero Dios me acabó de poner tal vez el sentir de buscar otro especial y creo que ese es el primero que quiero Y leer. ¿Te mira que yo, parece? Ya ya lo alcancé a ver y antes de que empezáramos, lo incluso no pensaste. ahorita, pero hace como unos 15 minutos cuando estábamos ahí dándole un Sí, bosquejo, sí. yo pensé en ese versículo. Sí, este Vean, versículo está en Hechos, o sea que estamos conectados muy vamos bien. bien. Está en Hechos 16:31 y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una historia bonita que mi esposo tal vez nos puede contar un poquito de la, ¿cómo se llama eso? Como la, eso tiene un nombre pero no me acuerdo, como lo que Eh, estaba sucediendo antes eh, de que se dijera eh, este versículo. el bosquejo ahí del el contexto del... Contexto, Ajá. el contexto de este versículo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, de ese versículo es prácticamente la historia del carcelero de Filipos, ¿no? Ajá, Ahí era cuando ellos estaban, Pablo y Silas estaban encarcelados y sí, resulta que en un momento, así como dándolo así como a grandes rasgos, en un momento
ellos estaban adorando al Señor. Sí. Y resulta que el carcelero estaba ahí cuidándolos, ya era como medianoche, y resulta que de un momento a otro hubo un terremoto, tembló y las puertas se abrieron. O sea, todo se abrió y resulta que el carcelero se iba a matar porque claro, él creyó que los presos se Presos le se habían habían volado. escapado. Pero entonces el apóstol le dijo, tranquilo, no te hagas daño porque él se iba a matar. Sí, Dice la Biblia que él sacó la espada y que se iba a matar. sí. Entonces dijo, no te hagas daño. Entonces el carcelero pidió luz, pidió luz. Entonces Pablo le dijo, tranquilos, todos estamos aquí. Y empezó a hablarle de las maravillas del Señor. Él creyó y ahí es donde viene ese versículo, dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y Ajá. toda tu casa. Entonces, ese es como el contexto a grandes rasgos de Vean ese qué versículo. bendición es conocer la palabra de Dios, porque como era un versículo pues que se me acabó de venir a la mente cuando estaba buscando los otros, qué rico que tú ya sabías el contexto y no lo pudiste dar. Y acá en la nueva traducción viviente dice en el versículo 30, luego lo sacó y le preguntó, ¿quién? El carcelero les Ajá. preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí le respondieron, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Y creo que este es el versículo perfecto para esto porque es un hombre Ujú. que está preguntando qué tengo que hacer para ser salvo y ya tiene una familia. Claro, y, no, y que es un hombre que, o sea, que primeramente, o sea, casa perfecto con lo que estamos hablando, porque él primero conoció a Dios, Ajá, él sí. primero lo conoció y resulta que él dijo, le dijo al apóstol que qué tenía que hacer para tener la vida eterna, la Para ser salvación. salvo, sí. Obviamente, mira, es que esto en el tema de la salvación, cuando uno conoce al Señor y uno recibe esa revelación de parte de Dios de ser salvo, Ujú. o sea, lo que más anhela uno es que los de la casa se Sean conviertan, o salvos. sea, sean salvos, conozcan lo que uno conoce. Porque es que Ujú. cuando uno conoce el Evangelio, eso es un velo que se le quita a uno. Sí. Entonces, poder entender la palabra de Dios y ya uno ser salvo, pues claro, uno lo que quiere es que la familia conozca también del Evangelio, conozca del plan de la salvación. Así es, y voy a seguir leyendo porque está demasiado interesante esta historia y yo siento de parte del Señor que esta es la historia que Bueno, toca hay que contar. hacerlo, claro. Entonces dice que luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A veces uno cree que cuando lee este versículo es, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, y uno piensa, ah, entonces el Señor va a Yo salvar. creo y ya soy salvo. Sí, creo y el Señor va a salvar a toda mi familia solo porque yo creí, Mm. pero no es así, hay que seguir leyendo, porque si uno se queda con ese versículo, ¿qué quiere decir? Entonces que si la mamá es cristiana, todos van a ser salvos y ya. Como O si que si fuera el una papá, herencia. sí, o que si el papá es cristiano, todos los de la casa van a ser salvos. Entonces los hijos que no se independicen porque tienen que estar en la casa y hay que seguir leyendo. Entonces dice que luego expusieron la palabra del Señor a quién, a él y a todos los demás que estaban en su casa. Eso fue algo muy importante que hizo este hombre y yo quiero resaltar. El hombre llevó la palabra de Dios a su casa. Querido hermano, si tú tal vez crees en el Señor, pero tu esposa todavía no, tus hijos todavía no, empieza por llevar tú la palabra del Señor a tu casa, porque es que los hombres son los sacerdotes del hogar. Así es. Si bien es cierto, en la iglesia hay pastores, hay diferentes tipos de ministerios, el hombre, por el hecho de ser hombre, tener esposa y tener hijos, ya tiene un ministerio que es un sacerdocio, que es el encargado de enseñar la palabra, que algún día el Señor le va a decir, venga, ¿y qué pasó con su familia? Mm. Esa no es una responsabilidad de nosotras, esa es una responsabilidad de ustedes y por eso en el video pasado no hablábamos de este tema, pero siento yo que es muy bonito porque todos los demás de su casa, a todos se les predicó la palabra. ¿Qué hizo él? Abrió las puertas de su casa para que a su casa entraran predicadores a enseñar la palabra.
Y miren lo que sigue diciendo. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó, lavó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida, se alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios. Fueron bautizados, no solo creyó. Sí, claro. No, y mire qué bonito esto, o sea, poder entender, porque es que hay muchas personas que desafortunadamente, eh, digámoslo así, están mal informados con lo que dice la palabra de Dios. Y tú Sí, decías algo muy importante, que hay mucha gente que lo cree así. Dice, no, con yo solamente creer en el Señor, ya sí, mi es familia verdad. es salva. Ya mi familia, ya, porque eso es una promesa del Señor. Y dicen, no, pero es Y que citan este versículo. ahí citan, Cree y no, es serás que salvo tú y la tu Biblia casa. dice, pero mire por eso es que es tan importante ver el contexto, ¿no? O sea, Mm, mm, poder estudiar la palabra de Dios y mirar con amplitud qué es lo que nos dice la palabra del Señor. sí, Y aquí vemos que ellos fueron hasta la casa, o sea, el carcelero después de que creyó, los llevó hasta los su llevó casa. y dijo, no, es que realmente todo lo que ha pasado, las maravillas, vea, ustedes están aquí, estaban encarcelados y cómo adoraban al Señor estando heridos, porque ahí dice que él les curó las heridas. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Él llegó convencido del Evangelio, convencido, porque la palabra es la que convence. Luego el apóstol, los varones de Dios, el apóstol Pablo y Pedro, perdón, y Silas, lo que hicieron fue predicarles también la palabra digamos, a la familia de ellos. Sí, Pero obviamente el que dio la entrada tuvo que haber él sido. es el Mire, hombre. vea, les traje unos hermanos, unas personas que son cristianos, ellos me predicaron esto, y yo creo que Jesucristo es la solución para mi casa, para mi familia, o sea, uno no sabe qué cosas había en ese hogar del Ajá. carcelero, ¿eh? Cuántas cosas. Y resulta que llevó la palabra y a través de la palabra su familia también creyó. Sí, él ¿Por qué? dejó que entrara la palabra. Claro, entonces, ¿qué pasó? Para que la familia fuera bautizado, ellos fueran bautizados, ellos tuvieron que haber tomado la decisión de haberse Mm, arrepentido, porque ese es el mandamiento, ¿no? Y ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, es una sí, decisión, y fuere bautizado, ahí dice que ellos fueron bautizados, o sea, ellos sí. creyeron a la En palabra de Dios, Jesús. y entonces por ese medio es que Ajá. podemos ganar a nuestra familia. Entonces, sí ven lo importante que es ver el contexto de los pasajes y no Sí, quedarnos el que creyere, cree tú y tu casa serán salvos. No, cuando uno cree, uno hace. Acá dice que hay que creer en Jesús, bautizarse. Ellos creyeron, él llevó. así Y es. miren lo bonito, y es que el hombre llevó la palabra. Querido hermano, yo le invito a que empiece a hacer eso, porque a veces ¿qué pasa? Que usted puede ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, lleva la Biblia y usted va con la Biblia aquí bajo el brazo a la iglesia, llega a la casa, suelta la Biblia y ya, Se olvidó. y se olvidó. No lleve la palabra de Dios a su casa. Es su responsabilidad. La Biblia dice que ustedes, los hombres, tienen que enseñar a quienes, a sus esposas, a sus hijos. Llegue de culto y dígale con amor a su esposa, amor, quiero contarte lo que aprendí hoy. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el video pasado les decíamos a las mujeres que hablen con el testimonio, porque los hombres se fijan mucho en lo que ven. Pero hoy le decimos a los hombres que hablen con sus palabras, Así porque las es. mujeres con lo que escuchamos es lo que a nosotras nos derrite, o sea, ustedes pueden ver mujeres Las convence. hermosas, con hombres que uno dice, ve, pero este hombre no es tan agraciado físicamente y está con una mujer súper hermosa físicamente. Y cuando uno va a hablar con ese hombre, resulta que es un hombre carismático, gracioso y claro, la enamoró por sus palabras. Así como usted enamoró a su esposa de usted, ahora háblele de Dios para que usted la pueda enamorar de Dios. Hable en su casa a su esposa, a sus hijos. Usted tiene la potestad de decirles, bueno, vamos a orar antes de dormir, quiero enseñarles esto, pero no pierdas solo
lo aprendido no se lo quede, compártalo en su casa. Imagínese que usted es el pastor de esa casita y que su propósito como el pastor de esa casa es evangelizar esa familia y que esa familia sea del Señor y pues también es suya. Entonces llegue de culto, hable, 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 deje la Biblia abierta, dígale, esposita, venga, leemos un pasaje con amor, porque mire lo que dice él, sí, este versículo sí ya estaba dentro de lo que habíamos organizado y está en Efesios 5, el versículo 25 del capítulo 5. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Vieron qué lindo? Mira, y mira que lo que tú acabas de leer ahí, dice que nosotros debemos de amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Ujú. Y mira que curiosamente hoy estábamos estudiando la palabra de Dios y hablamos acerca del amor, Ay, sí. acerca del amor. Y miren, todo, o sea, ¿a qué persona no le gusta que la traten bien? Sí. ¿No? A veces uno se pone a mirar incluso hasta los, digámoslo, a los animales, ¿no? A los animales que son resabiados, son rebeldes y son indomables, digámoslo así, pero Sí. comienzan a tratarlo con cariño. Oiga, y como esos animales, y Hasta hasta, las plantas, no, los seres sí, vivos. no, y empiezan, oiga, y se vuelven, por lo menos los animales. Sí, Oiga, ¿cómo puede un animal querer a su amo, ¿no? O sea, quererlo porque lo sí, trata bien, le da comidita. Oiga, ¿cuánto más nosotros que Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado razón? Entonces, si nos tratan bien, obviamente, mira, Dios, Dios obviamente Él es supremamente, o sea, Él es la inteligencia, Él es la sabiduría. eh, y digamos, él trató de enamorarnos, fue a través de su palabra. O sea, sí, a través de la palabra de Dios es que nosotros nos enamoramos de Él. ajá, sí, es Entonces, verdad. poder llegar nosotros a nuestra casa y crear, mira lo que tú estás diciendo ahorita, crear hábitos. O Sí, sea, ¿quién le camina a uno obligado? no, nadie. Nadie, o sea, no hay nada más horrible que uno hacer las cosas obligado. Ajá, Pero cuando uno hace las cosas por gusto, cuando lo convencen a uno, y es como cuando alguien le va a vender a uno algo. sí, O sea, ese vendedor tiene que tener carisma para convencer, sí, ¿cierto? O ajá, sea, cuánto más con la palabra de Dios poder nosotros a nuestras esposas, nosotros como hombres, ujú, poderles hablar del amor de Jesús y sí, crear esos hábitos. Qué bonito, digamos que cada mañana, bueno, mi amor, vamos a darle gracias a Dios por este día. Y no ajá, se necesitan oraciones de 1 o 2 horas, no, un minutico. Gracias, Señor, por este día que nos das, la oportunidad que nos das de poder respirar, de poder haber visto la luz de un nuevo día. Muchos no tuvieron sí, ese privilegio, pero nosotros sí. Oye, y la esposa comienza a escuchar todas esas palabras y citar algo muy importante, citar la palabra de Dios. sí, es ¿Mm? súper Un ejemplo, importante. ¿cómo citan a la palabra de Dios? Dios mío, Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, tú me harás descansar. Oiga, Amén. ahí está la palabra de Dios. Sí, Una oración cortica por los alimentos. Bueno, es que hay muchas cosas. Entonces, primero que todo es pedirle a Dios que nos ayude, nos dé sabiduría sí, para ganarnos a nuestras esposas, ujú, para ganarnos a nuestros hijos. Bueno, eso sí. obviamente eso va a ser otro tema, pero por lo menos ganarnos a nuestra esposa para la gloria del Señor. Y es muy importante estudiar, porque a veces uno le dice, Señor, dame la sabiduría para ganarme a mi esposa, pero no lee la Biblia. Lea la Biblia, estudie. Si usted quiere hacer lo que dijo mi esposo, citar versículos, pues tiene que haberlos estudiado. Que nos pase como ahora que le dije a mi esposa, ah, bueno, da el contexto. Él lo dio, pero en algún momento él ya tuvo que haber leído ese pasaje. Porque si no lo hubiera leído, que hubiera tocado parar el video y no, amor, no me diga eso, porque, pero él ya estaba estudiado. No me Estudie la corche de esa Biblia, manera. sí, estudie la Biblia. Y mire que hay algo muy bonito acá y es que en Efesios habla del sometimiento.
de que las mujeres debemos someternos al esposo. Y a veces el esposo conoce a Cristo y quiere que en su casa la mujer se someta a él cuando ella todavía no conoce a Cristo. Y entonces llega, ay, pero es que las hermanas de la iglesia son así, así. Pero mire lo que dice, ame a su esposa. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia, o sea, tanto que Cristo dio la vida por la iglesia. Se ¿Usted qué entregó. da? Él se entregó por la iglesia. Entonces es usted el que tiene que, antes de pedir sometimiento, es que usted entienda que yo soy la cabeza y tiene que someterse. No, Soy no, el que manda. así no. Sí, así no es. Empiece usted amando a su esposa. Ay, pero yo la amo. Bueno, demuéstreselo. Porque es que Cristo no solo amó a la iglesia, Cristo se lo demostró, sanó enfermos, resucitó muertos. Yo no le estoy diciendo a usted que haga esas cosas, pero cuide a su esposa, demuéstrele afecto, sea romántico con ella, demuéstrele que usted la ama y ámela más. Porque a veces, pero yo la amo, pero resulta que no hay gestos. ¿Eso qué quiere decir? Que ese amor tal vez no es igual al de Cristo. Tampoco es que, mejor dicho, tenga que morir. No, no, no. Pero sí tiene que hacer ciertos actos para que su esposa lo identifique. Dígale que la ama. Ay, pues ella lo sabe. No importa que lo sepa. Dígale, Es amor, yo te necesario amo. Es decirlo. necesario escucharlo en el caso de las mujeres. Entonces usted no puede pretender que se volvió cristiano y llegar a la casa y tener una esposa que sea sometida, que le tenga el almuercito, que cuando usted no ha hecho esto de amar a su esposa como Cristo, ámela. Dígale al Señor, Señor, deme más amor por mi esposa, enséñeme a demostrarle que ella pueda ver cuánto usted la ama. No la critique, ay, no la compare. Es que las mujeres de la iglesia, no, 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 ella todavía no es una mujer que ha conocido a Cristo y así lo único que va a hacer es buscar una división. Vamos a leer otro versículo porque pues es importante. Este lo leímos el ¿qué? El capítulo pasado y es sobre el divorcio. ¿Qué hay que hacer? ¿Tú qué crees en cuanto al divorcio? No, es que yo llegué a la iglesia, me convertí y tengo esta mujer, entonces me voy a separar porque en la iglesia quiero una cristiana. ¿Qué pasa? Muchas veces, oye, está ese pensamiento. No, pues déjela. No, ella vea que incluso, o sea, es tan complicada a veces la situación que incluso las mujeres, digamos, la esposa comienza ya a irse de fiesta y comienza ya tal vez a tomar, comienza a desordenarse un poco tal vez en su vida porque ve que su esposo de pronto tuvo un cambio y ella de pronto va a decir, no, pues si él se va para allá, entonces yo me voy también para mi fiesta. Él se divierte allá, yo también voy a buscar mi diversión. ¿Qué pasa? Van a llegar esas voces que van a decir, no, pues sepárese, déjela. Dios le tiene una mejor, Dios una tiene algo mejor cristiana. para usted. Sí, y pasa lo mismo Usted que necesita, usted usted necesita necesita. una esposa No, diferente. usted merece. Usted merece una mejor esposa. Sí, claro, vea usted cómo está. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde nosotros debemos de acudir a Dios y que Dios nos dé sabiduría Y leer la y Biblia. leer la Por palabra de eso Dios. vamos a leer la Biblia. Vean, no acepten consejos, o bueno, escuchen todos los consejos, pero váyanse a la palabra. Que les citen a usted el versículo, porque a veces uno habla mucho, Claro, pero no hay versículos que sostengan o sostengan que, eso, sí, que que hay versículos. argumenten el La Biblia dice, ayúdate, que que yo yo te te ayudaré. ayudaré. Y Y resulta eso que no no está está en en la la Biblia. Biblia. Al contrario, la Biblia no dice eso. La Ah, Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y el que no tiene fuerzas, ¿cómo se ayuda si no tiene no fuerzas? puede, Y claro. aún así Dios le multiplica las fuerzas. Entonces siempre, siempre bajo la palabra. Así es. Voy a leer en Primera de Corintios 7, el versículo 12, que dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Abandonarla.
Vean lo que dice la Biblia. Muchos le van a decir, usted merece una mejor, es Mm, que qué pesar, como usted no sabía, como usted no conocía a Dios, pues usted se casó sin conocimiento, entonces sepárese y busca otra y hace otra familia y empieza de ceros. No, mire que la Biblia dice que si su esposa, por eso es importante hablarlo, háblelo con su esposa, por algo usted se casó con ella. así Algo usted es. vio en esa mujer, le gustó físicamente, algunas características tiene ella para que usted la hubiera escogido para su esposa. Cuando usted entre a la iglesia, cuando usted empiece a aprender de Dios, pídale a Dios más amor para que usted se lo demuestre y hable con ella. Dígale con amor, dígale amor, conocí a Cristo. Es lo mejor que me ha pasado en la vida y yo quiero saber si estás dispuesta a vivir conmigo, pues a seguir conmigo, pero yo conocí a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas que hacíamos antes, como ir a fiestas, emborracharnos, ya yo no las voy a hacer. Si ella está dispuesta, no la abandone. No la abandone. Si usted la ama, ame su alma. A veces es como que uno amara solo el cuerpo, pero el alma es importante. A veces Claro, uno se amén. acostumbra, ay, yo soy cristiano, pero mi esposa no. ¿Y cuánto lleva siendo cristiano? 20 años. Se acostumbró a tener su esposa afuera y el amor por esa alma. Entonces, no se separe, no se divorcie, luche, demuéstrele usted cuánto la ama. Y en intimidad también hay que hacer cosas. Nosotros todo lo que hemos hablado es lo que usted debe hacer con su familia. Deje que entre la palabra de Dios, Amén. predíquela usted, demuéstrele el amor. Pero hay cosas que hay que hacer en intimidad. Caballero, hermano, ore por su esposa. Ore por Así es. usted, pídale a Dios tal vez esas herramientas para que usted demuestre quién es Dios. Ore por su esposita, ore por sus hijos, tenga una intimidad muy amplia con el Señor, porque es que usted necesita evangelizar ese hogar, usted necesita evangelizar esa casa. Rodéese de personas que lo puedan aconsejar, estudie la Biblia. Hay cosas que hay que hacer en intimidad. Ay, qué tan amargado le va a decir. Seguramente le va a decir, ay, tan aburridor, ay, usted me está descuidando, ay, pero hay otras formas de Así cuidarla. es, así es. No, y mira lo que tú dices, muy importante, digamos ya para finalizar, y es que no nos conformemos ni nos acostumbremos Ajá. a una situación. Nosotros creemos que ya o sea, aceptamos al Señor y bueno, y yo soy salvo, y nos acostumbramos a que nuestra esposita, pues, Sí. sí, o sea, esté perdida en nuestra casa. Ajá. Entonces, no, y mira que se me viene a la mente también algo muy importante y es para aquellas personas que van a iniciar, digamos, el evangelio. Ujú. Hay hombres que de pronto son simpatizantes, nosotros le decimos Sí, simpatizantes, es que les gusta el evangelio, pero dicen, no, pero es que mi esposa tiene otras creencias, mi esposa no me va a sí, caminar y se cohíben de seguir el evangelio. sí, Qué bueno o sea, este video le dé herramientas para que siga adelante, para que siga adelante. Busque la salvación así como lo hizo el carcelero. ujú, Busque la salvación y el resto de su casa también va a ser salva si usted hace un trabajo de evangelización, de predicar la palabra de sí. Dios. Y mire que se me vino también ahorita, querido caballero, usted en su casa tiene autoridad. Así es. El hombre tiene autoridad. Más que la mujer, sí, aunque las mujeres no nos guste. Yo qué día estaba estudiando sobre Eva y me di cuenta que uno de los castigos que Dios le dio a Eva es que le dijo, tú vas a querer ser la cabeza, pero tu esposo se va a enseñorear. Sí. Y yo siento que el castigo no es que el esposo tenga autoridad, el castigo es que nosotras Ella va a querer, queremos, o claro. sea, el castigo lo dice la Biblia. Yo voy a querer tener más autoridad, pero recuerde, caballero, que usted tiene autoridad, pero autoridad, para que un hombre pueda ejercer la autoridad, necesita tener mucho sustento bíblico, porque Amén. es que las mujeres, y lo digo por experiencia, nosotras somos demasiado astutas. Amén. Entonces, si usted viene y me dice, vamos a empezar a orar por las noches, y tal vez la mujer no es cristiana, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué le dio?
porque la Biblia dice, ay, esos momenticos. Sí. Y la autoridad, ¿por qué lo digo? Porque resulta que cuando uno se vuelve cristiano, tal vez el otro quiere volverse aún más a su... De pronto son católicos. Voy a poner ese ejemplo. Tal vez los dos son católicos, pero de esos católicos que no van a misa. Pues cuando usted se vuelva cristiano, caballero, vea, su esposa, por tal vez quererle llevar la contraria, Claro. va a querer empezar a ir a misa. Entonces tal vez pueda que le diga, bueno, yo lo acompaño, pero usted me acompaña. Y es ahí donde usted con sabiduría y con la palabra de Dios tiene que empezar a evangelizar. Porque vienen estos temas en donde, no, pero es que yo quiero, tal vez tenemos hijos, yo quiero bautizar a mis hijos en la iglesia católica y usted está recién convertido. Estudie la palabra y recuerde que tiene autoridad. No le estamos diciendo que, mejor dicho, usted se va a imponer, no, 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 pero con ayuda de la palabra. Las mujeres cuando nos explican y nos dan argumentos, nosotras cedemos, No, pero sin argumentos, sí, y, no, y es algo muy importante, o sea, todo sustentado con la palabra de Dios. ajá, O sea, no hay nada que le gane a la palabra de Dios. O sea, si uno habla, expone el mensaje de la salvación por medio de la palabra, o sea, suena algo redundante porque es que mucha gente evangeliza con consejos, sí, ¿sí? Sí, con conceptos, pero poder evangelizar con lo que dice la Biblia y usted vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, vea, hay resultados. sí. Entonces, prepárese, prepárese, Amén. hermano, amigo. A las mujeres les dijimos que dieran buen testimonio, pero a ustedes los hombres les decimos, prepárese. Amén, así es. Estudie la palabra, lea la Biblia, más que cualquiera, porque su responsabilidad es predicarla. Usted tiene que predicarla, la mujer tiene que ser de testimonio y con eso se gana el esposo. Pero usted, caballero, Debe enseñar. predique la palabra, no sus conceptos, no sus ideas, predique la palabra en su casa. Entonces, ya para finalizar, yo quiero que mi esposo dirija una oración por esos hombres. Amén. Usted ore por su esposa, no deje de orar por su esposa, pero también, como les dijimos en el anterior video, ore por usted mismo. Amén. Ore, estudie, siéntese a estudiar la palabra, lístese a predicar. Ay, pero es que yo no predico en la iglesia. Le toca predicar en su casa. Le Así es. toca, o sea, no es si usted quiere, es que si usted conoce a Dios, usted tiene que predicar en su casa. Antes de salir a hablarle a los vecinos, que es importante, pero sus hijos, su esposa son demasiado importantes. Entonces, amor, dirige esta Amén. oración. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios de la gloria, en este momento te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Dios mío, de hablar, Dios mío, de este tema tan importante y tan necesario, Dios mío, en muchos hogares. Señor Jesús, gracias. Gracias porque a través de tu palabra podemos tener herramientas para poder llegar a que nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia sean salvos, Dios mío. Es lo más importante, Dios mío, la salvación, el poder entender que tú viniste a este mundo para salvarnos a todos, Dios mío. Pero que nosotros, Dios mío, podamos entender, Dios mío, que no es con nuestro ejemplo podemos ganarnos a nuestras esposas, con nuestra enseñanza en nuestra casa podemos, Señor, ganarnos a nuestra esposa. Entonces yo te pido por cada caballero, por cada hombre, por cada hermano que está allí y que tiene este anhelo de que también su esposa crea en tu palabra, por favor, Dios mío, que este video sea útil y por favor, Dios mío, ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores y enseñar tu palabra así como lo dice. Amén. Amén. Bueno, entonces yo quiero dejar acá un compromiso y es que el próximo video, porque siento que es importante hacerlo sobre los hijos. ¿Qué pasa Perfecto. cuando nuestros hijos no son cristianos? Porque ahorita hablando de la autoridad, sentí eso. A veces somos cristianos y permitimos que a nuestra casa entren cosas que no deben estar. Así es. Entonces, no se pierdan el próximo video si tal vez tu esposa no es cristiana, pero resulta que tus hijos tampoco. Entonces, en el próximo video vamos a estar orando para que Dios nos use y Amén, poder amén. hablar conforme la palabra. No les hablamos, y quiero aclararlo, no les hablamos bajo nuestra experiencia, porque gracias al Señor nosotros nos conocimos en la iglesia, nos casamos en la iglesia
y pues no hemos vivido estas experiencias, pero les hablamos bajo la palabra de Dios y bajo lo que el Señor dice, que Amén. lo que pasó hoy es extraordinario. Creo que es la primera vez que nos pasa que se cambie No, tanto así la es, estructura de así. un video, pero la idea es hacer lo que Dios quiera, ¿cierto? Me encanta porque eso quiere decir que Dios lo direcciona a uno. Y Dios está aquí y Amén. Dios es vivo. Entonces nos vemos en el próximo video. Les enviamos un fuerte abrazo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a ver si Entonces, paró. bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Estamos probando.